En el vacío del espacio, un visitante desconocido ha comenzado a cambiar. Su luz ya no es la misma. Su pulso fotométrico late como si algo dentro estuviera despierto. Cada día, su brillo fluctúa, y los astrónomos no entienden por qué. No debería moverse así. No debería brillar así. Y, sin embargo, lo hace. Estamos presenciando un fenómeno natural, o algo que fue encendido desde dentro. Antes de continuar, te quiero pedir algo sencillo: suscríbete a Paradoja Cósmica. A mí me da la motivación para seguir revelando los secretos que otros prefieren callar. Porque si este cambio fotométrico es real, podría significar que el 3 de enero Atlas está vivo, o controlado. ¿Y si lo que vemos no es un reflejo del Sol, sino la señal de una máquina interestelar en movimiento? El 3 de enero Atlas, ese enigmático viajero interestelar que ya ha puesto en jaque a la comunidad científica, vuelve a sorprender al mundo. Después de semanas oculto tras el resplandor del Sol, su reaparición no trajo calma, sino desconcierto. Los sensores registraron algo que ningún modelo había anticipado: su luz cambió. No de forma aleatoria, sino siguiendo un patrón que parece tener propósito. Los astrónomos lo llaman cambio fotométrico, variaciones en el brillo de un objeto que, al analizarse con precisión, pueden revelar rotación, composición o incluso procesos energéticos internos. Pero el cambio observado en el 3 de enero Atlas va más allá de eso. Su intensidad aumenta y disminuye de forma irregular, con pulsos de energía que no encajan con el comportamiento de un cometa convencional. Durante 3 noches consecutivas, telescopios en Hawái, Chile y Australia registraron oscilaciones en su magnitud aparente. El brillo subía un 30%, luego caía, luego volvía a subir con mayor fuerza. La señal no era ruido, no era interferencia, era real. Y lo más desconcertante, parecía cíclica, como si siguiera un patrón repetitivo. Un investigador del Observatorio Geminal describió el fenómeno con una frase inquietante: es como si algo dentro del objeto se encendiera y apagara, como un latido. Esa frase corrió por los foros científicos y encendió teorías que rozan la frontera entre la astrofísica y la ciencia ficción. Porque si ese pulso es artificial, implicaría la existencia de una fuente de energía interna, algo que ningún cometa conocido posee. El análisis espectral mostró fluctuaciones en el color del objeto, una deriva hacia tonos más fríos y luego nuevamente hacia el azul intenso. No es una simple variación térmica. Los cometas naturales, al sublimar hielo, liberan polvo que dispersa la luz y genera colores cálidos, rojizos, dorados. El 3 de enero Atlas, en cambio, muestra un comportamiento inverso. A medida que se acerca al Sol, se vuelve más azul, lo cual sugiere temperaturas imposibles para un cuerpo de ese tipo. En física, el color azul implica calor extremo, emisión energética, radiación. Pero la superficie del 3 de enero Atlas debería ser helada, recubierta de compuestos volátiles. Entonces, ¿de dónde proviene esa energía? Un equipo del Instituto Max Planck analizó los datos del telescopio infrarrojo Neovise y encontró un detalle aún más inquietante: en el rango de emisión térmica, el objeto mostraba picos discontinuos, como si liberara energía en ráfagas. Ningún cometa conocido hace eso. Ninguno. Las hipótesis naturales fueron las primeras en ser consideradas. Quizás se trata de una desgasificación irregular, chorros de material expulsados desde cavidades internas. Pero esos chorros no podrían explicar la aceleración lateral que se registró simultáneamente. Porque junto al cambio de brillo, el 3 de enero Atlas comenzó a moverse de una forma que viola la mecánica orbital tradicional. La aceleración no gravitacional es un término técnico, pero detrás de él se esconde algo profundamente misterioso. Significa que el objeto está siendo empujado por una fuerza distinta de la gravedad. Y esa fuerza no puede explicarse completamente por chorros de gas. Las observaciones del 30 de octubre muestran una desviación en su trayectoria, mínima, sí, pero estadísticamente imposible de atribuir al azar. El desplazamiento equivalía a 70 km por día cuadrado en dirección opuesta al vector solar. Si esto fuera causado por desgasificación, la dirección del chorro debería coincidir con la variación fotométrica, pero no lo hace. El empuje parece provenir de otro punto del objeto, como si múltiples fuentes internas actuaran en sincronía. A medida que los datos se acumulaban,
el silencio institucional se hacía más pesado. Ni la NASA ni la ESA publicaron declaraciones oficiales sobre el fenómeno. Los comunicados simplemente hablaban de variaciones menores, minimizando lo que en los laboratorios privados se discutía con urgencia, que el 3 de enero Atlas podría estar acelerando por mecanismos internos, algo que recuerda peligrosamente a propulsión activa. El físico Avi Loeb, quien ya había sido criticado por sugerir que Oumuamua podría ser una sonda, volvió a alzar la voz. No podemos descartar la posibilidad de un origen artificial. Un cambio fotométrico correlacionado con aceleración no gravitacional es exactamente lo que esperarías de un sistema que ajusta su curso. Su declaración, como siempre, dividió opiniones. Para algunos, es el eco del sensacionalismo. Para otros, una advertencia que nadie quiere escuchar. Imagina un objeto del tamaño de Manhattan, viajando entre estrellas, reflejando la luz del sol en patrones precisos, casi como si transmitiera información. Imagina que esos pulsos no son aleatorios, sino código. Una secuencia fotométrica enviada deliberadamente, y si lo que creemos ver como simple brillo es, en realidad, una forma de comunicación. En la comunidad astronómica, la mayoría mantiene prudencia. Las explicaciones naturales aún existen, variaciones de albedo, rotación irregular, estructuras internas que generan pulsos térmicos. Pero hay algo en el ritmo de esas oscilaciones que no encaja. No sigue la curva esperada de un cuerpo que rota libremente. Tiene pausas. Tiene repeticiones. Tiene intención. Mientras tanto, los telescopios terrestres continúan observando, midiendo, comparando. Cada nueva noche añade una capa más de incertidumbre. Y cada silencio oficial refuerza la sospecha de que los datos completos no están siendo revelados. En los foros científicos, una pregunta empieza a repetirse. ¿Y si el cambio fotométrico no es solo energía, sino un lenguaje? El pensamiento parece absurdo, pero también inevitable. Si el 3 de enero Atlas es una sonda, su forma de comunicarse no sería audible ni visible como las nuestras. Sería luminosa, matemática, discreta. Una variación en la intensidad de la luz, detectable solo por aquellos que saben mirar. Los astrónomos del observatorio Pan-STARRS realizaron un análisis de Fourier de la curva de luz. Encontraron una frecuencia dominante de 0.037 ciclos por hora. Una periodicidad que no coincide con rotaciones conocidas, ni con fenómenos de sublimación. Una frecuencia constante. Precisa. Demasiado precisa. Y ahí, justo ahí, comienza la grieta entre la ciencia y el misterio. Porque la ciencia puede explicar casi todo, menos la intención. Y lo que los datos parecen insinuar es patrón intencional, no casualidad. Quizás aún estemos frente a un fenómeno natural sin precedentes. Quizás se trata de un tipo de cometa con composición exótica, reflejando la luz solar en formas que aún no entendemos. Pero si no lo es, si detrás de ese cambio fotométrico hay diseño, ingeniería, o propósito, entonces no estamos ante un cometa. Estamos ante un mensaje. Un mensaje silencioso, viajando entre estrellas, modulando su brillo como un faro intergaláctico que nadie pidió, pero que todos estamos observando. El 3 de enero Atlas sigue ahí, alejándose del Sol, y su luz sigue parpadeando. Y aunque los científicos lo midan, los gobiernos lo callen y el tiempo lo diluya, su eco continúa, una luz que pulsa en la oscuridad, como si el universo estuviera tratando de hablar. Las noches siguientes al cambio fotométrico del 3 de enero Atlas se convirtieron en una coreografía de expectación global. En observatorios de todo el planeta, las pantallas mostraban una línea de luz que subía y bajaba, suave, persistente, hipnótica. Y aunque los datos eran apenas variaciones de magnitud, cada pequeño salto significaba una pregunta nueva, una grieta más en la comprensión humana del cosmos. El brillo del 3 de enero Atlas no se comporta como el de un cometa. En lugar de atenuarse con la distancia solar, la intensidad parece mantenerse, incluso incrementarse. Eso, en términos físicos, es un absurdo. El reflejo de la luz solar debería disminuir conforme el objeto se aleja. Pero el 3 de enero Atlas parece generar su propia fuente de luminosidad, una radiación interna que lo mantiene vivo, visible, inquietante. Los modelos de dispersión de polvo y gas no explican el fenómeno.
Tampoco la rotación irregular ni la composición química exótica. Nada encaja. Y, sin embargo, las mediciones son consistentes. Una variación fotométrica del 18%, repetitiva, con lapsos precisos de 6 horas y media. Como si el objeto girara, pero no sobre un eje físico, sino sobre un eje de energía. Algunos científicos comienzan a hablar, en voz baja, de una posible autocorrección orbital. Es decir, un cuerpo que, de alguna manera, ajusta su propia trayectoria para mantenerse estable. Eso requeriría sensores, control direccional y una fuente interna de energía, características de una nave, no de un cometa. La idea suena extravagante, pero los cálculos son fríos, objetivos, indiferentes a la incredulidad. Si la aceleración no gravitacional detectada a fines de octubre continúa, el objeto cambiará su rumbo lo suficiente como para evitar la predicción orbital inicial. El 3 de enero Atlas está, literalmente, decidiendo su camino. En las profundidades del Instituto SETI, un grupo reducido de analistas ha comenzado a cruzar los datos fotométricos con secuencias matemáticas conocidas. Uno de ellos, el Dr. Anil Gupta, detectó una curiosa coincidencia: la frecuencia de parpadeo del 3 de enero Atlas se asemeja al ritmo de los pulsos codificados utilizados en transmisiones interestelares humanas. No es un mensaje descifrable, no todavía, pero el paralelismo numérico es escalofriante. Aún así, la comunidad científica oficial mantiene su escepticismo. Podría ser simple coincidencia, repiten en comunicados. Podría ser una serie de reacciones térmicas en cadena. Pero la palabra podría comienza a perder fuerza cuando las observaciones se acumulan y todas apuntan en la misma dirección: algo está actuando desde dentro. El telescopio espacial James Webb finalmente logró registrar al objeto en infrarrojo medio. Los resultados fueron asombrosos. En lugar de una emisión térmica uniforme, como la que tendría un cometa natural, el 3 de enero Atlas muestra regiones calientes concentradas, distribuidas con simetría casi geométrica. 3 puntos de calor, equidistantes, flotando lentamente alrededor de un eje invisible. Un triángulo luminoso suspendido en el vacío. Esa geometría no es aleatoria. La naturaleza produce caos, asimetría, fractales. Pero esto parece ingeniería. La noticia fue filtrada por un técnico del Centro de Datos de Baltimore. Horas después, la NASA cerró temporalmente el acceso al servidor de imágenes, alegando mantenimiento programado. ¿Coincidencia o censura? El debate estalló. Y mientras los foros ardían con teorías, los telescopios amateurs de todo el mundo confirmaban: el brillo del objeto seguía aumentando. Para algunos, esto es prueba de una desgasificación extrema, un proceso natural pero violento. Para otros, es el encendido de algo más. Un motor. Una fuente de energía que no busca destruirse en la cercanía del Sol, sino reajustar su curso hacia las profundidades del sistema solar exterior. A finales de noviembre, los cálculos orbitales fueron actualizados. El 3 de enero Atlas ya no sigue la trayectoria prevista. Ha girado levemente hacia el norte eclíptico, un cambio pequeño pero imposible sin intervención externa. El objeto, de alguna forma, ha maniobrado. Las reacciones en la comunidad científica fueron predecibles: unos lo negaron, otros lo minimizaron. Pero en la sombra, la inquietud crece. Porque si el 3 de enero Atlas puede maniobrar, significa que posee control sobre su aceleración. Y si posee control, entonces no está a la deriva. Está dirigido. ¿Dirigido por quién? Esa es la pregunta que divide a todos. Un grupo de astrofísicos del Observatorio Europeo del Sur propuso una idea radical: que el 3 de enero Atlas podría ser una estructura semiartificial, una masa de material natural modificada con tecnología para resistir el viaje interestelar. Un híbrido entre naturaleza y máquina. Un mensajero revestido de hielo. La teoría sugiere que civilizaciones avanzadas podrían camuflar sus ondas dentro de cuerpos naturales, usando material cometario como escudo térmico. De ese modo, pasarían desapercibidas hasta activarse cerca de una estrella. El cambio fotométrico sería entonces la señal de encendido. Una secuencia de activación. ¿Y si eso es lo que está ocurriendo ahora mismo? ¿Y si el 3 de enero Atlas no está muriendo al acercarse al Sol, sino despertando? Los próximos pasos son cruciales.
El James Webb y el telescopio Vera Rubin en Chile coordinarán observaciones simultáneas para detectar si el patrón luminoso continúa. Si lo hace, y mantiene su ritmo de 6 horas y media, las probabilidades de que se trate de un proceso artificial se dispararán. Mientras tanto, un grupo independiente de científicos en Japón ha desarrollado un algoritmo para convertir las variaciones fotométricas en sonido. Lo llaman la voz del Atlas. Y lo que escucharon los dejó sin palabras, un zumbido armónico, profundo, casi melódico. Como si el objeto emitiera una frecuencia específica, una nota que vibra en el límite de lo audible. Quizás no sea un mensaje. Quizás sea el eco electromagnético de su propia maquinaria interna. O quizás sea una forma de comunicación que aún no entendemos. En cualquier caso, el 3 de enero Atlas ha cambiado para siempre nuestra manera de mirar el cielo. Ya no vemos simplemente un cometa cruzando el vacío. Vemos una pregunta suspendida en el espacio: ¿qué hace que algo se mueva cuando no debería moverse? ¿Y por qué ahora? Cada siglo tiene su momento de revelación. El nuestro podría estar ocurriendo justo frente a nosotros, disfrazado de cometa. En silencio, el 3 de enero Atlas sigue alejándose, más azul, más brillante, más impredecible. Y aunque los cálculos lo sitúan rumbo al espacio interestelar, su legado quedará aquí, grabado en la mente de quienes lo observaron. Porque más allá de las teorías, los datos y los espectros, lo que este objeto nos ha mostrado es algo profundamente humano: nuestra necesidad de creer que el universo aún guarda secretos que pueden sorprendernos. Quizás el 3 de enero Atlas no sea una nave. Quizás sea solo un cometa, el más extraño jamás visto. Pero si no lo es, si de verdad es una máquina, entonces ya no estamos solos en el cosmos. Nunca lo estuvimos. Y en ese caso, cada pulso de luz que emite no sería solo radiación, sino una mirada. Una mirada fija sobre nosotros, estudiándonos, midiendo nuestra curiosidad, nuestro miedo, nuestro deseo de comprender. El 3 de enero Atlas brilla ahora con una intensidad que ningún modelo predijo. Y mientras se aleja, esa luz parpadeante, ese corazón azul suspendido en la oscuridad, se convierte en el símbolo de algo más grande que la ciencia, el recordatorio de que quizás el universo nos observa tanto como nosotros lo observamos a él. Si este viaje te movió por dentro, suscríbete, comparte y deja tu like, así seguimos encendiendo nuevas señales en esta noche infinita. ¿Y tú qué piensas? ¿Es el 3 de enero Atlas una coincidencia cósmica imposible, o una presencia que ha estado esperando ser descubierta? Suscríbete para más misterios del universo.